Muy buenos días, jóvenes estudiantes. Hoy nuevamente nos reencontramos y así continuar con el desarrollo de nuestra sesión programada para el día de hoy. Por supuesto, en el curso de literatura. Hoy hablaremos sobre un tema peculiar. Digo peculiar porque vamos a tocar un tema que de alguna manera nuestro país en aquel entonces se encontraba en una tremenda crisis ¿no? Político, social, económico. En 1879 nos tocó vivir, ¿no?, una situación muy problemática en nuestro país, en donde prácticamente el Perú fue mutilado, ¿no? En donde al Perú le arrebataron dos grandes ciudades, ¿no? Arica y Tacna. Me refiero a la Guerra del Pacífico, la guerra con Chile. A raíz de ello surge una escuela literaria, ¿no?, que va a hacer frente a través de sus autores una crítica y hacer despertar al peruano, ¿no? Y esa escuela literaria es el realismo peruano. El realismo, contexto histórico y cultural. El desarrollo de una burguesía comercial muy activa y el reforzamiento del gamonalismo provinciano constituyen al progreso de renovación intelectual y plantea también algunos problemas susceptibles de convertirse en temas literarios: los efectos nefastos de la política criolla en la vida económica del país, la explotación del indio y la corrupción moral. La guerra con Chile en 1879 evidenció los problemas más urgentes y graves del país: la falta de identidad nacional, la ineficacia de las clases dirigentes, el regalamiento de las masas, ¿no?, o el relegamiento, disculpen, de las masas indígenas, etc. Los intelectuales, como reacción, se dedicaron al análisis de una realidad nefasto y podrido. Frente a estas situaciones es que surge el realismo con la finalidad de abrir los ojos de los peruanos, más que nada de los jóvenes, de abrir el ojo a las autoridades que siempre estuvieron impregnados en el poder con la finalidad de enriquecerse así en forma individual, dejando de lado problemas del país. Características: actitud anticlerical, revanchista, ¿no?, chauvinista. ¿Qué significa esto? Ellos tenían un rechazo total a la iglesia, tenían una revancha sobre el comportamiento de las autoridades, el dejadez de las autoridades, el desinterés de las autoridades para solucionar problemas del país.
se mostró preocupación por la renovación del país, el cambio. Plantea el problema del indio. Problema del indio. El indio es la nación, es el Perú, a lo que antes no eran considerados como tal. Propósito moral y social. Rechazo de lo pasado y exótico. Dejar de lado lo que ha pasado. Empezar con nuevas ideas, dando paso a los jóvenes. Rechazo del tono intimista y sentimental. Dejemos de lado lo sentimental hacia las personas, hacia las autoridades que hacen mal al país. Hay que actuar con la razón. Desarrollo de una literatura femenina. Preferencia por ensayo en la novela. Estilo directo y sobrio. ¿Ya? Cuando habla de preferencia, ¿no? ¿Desarrolla una literatura femenina? Claro que sí. Ahí surgieron, ¿no? Narradoras femeninas, poetisas femeninas, ¿no? Entonces, si todo esto resumimos, si todas estas características resumimos, diríamos que el realismo busca eso, la renovación total en todos los aspectos para sacar adelante a nuestro país e incluso para poder rescatar lo que nos arrebató nuestro vecino país, Chile. Por supuesto, en aquel entonces. Representantes. Tenemos Clorinda Mato de Turner, al gran maestro político, orador, González Prada, Mercedes Cabello y Alberto Gamarra. Son los máximos representantes del realismo. Manuel González Prada, sus obras, minúsculas, exóticas, trozos de vida, baladas peruanas, grafitos, libertarias, adoración, presbiterianas, ensayos, páginas libres, horas de lucha, figuras y figurones, bajo el oprobio. En narración, el tonel de Diógenes, cuentos, teatro, chico, doctora y doctor, mojigata o melodrama, fantástico, social y religioso. Jóvenes, aquí quiero tocar, de algún modo, valorar la participación de una dama, digno de imitar, ejemplo para las féminas peruanas, Clorinda Mato de Turner, ¿no? Una cusqueña, ¿no? Que nació en 1854, ¿no? Una de las narradoras más importantes de aquel entonces, una de las representantes más sobresalientes de aquel entonces, ¿no? Escribe su famosa obra Ave sin nido, la novela precursora del realismo en el Perú. Le costó el exilio en Buenos Aires, Argentina, ya que removió el ambiente conservador de la época, siendo acusada de hereje. Fue la primera en plantear el tema del indigenismo y su proyección social. Posteriormente publicó otras obras, otras novelas, Índole, Herencia. El 25 de octubre de 1909 muere en la ciudad de Buenos Aires, Argentina. Algunas obras sobresalientes, ¿no? Tradiciones cusqueñas, Ave sin nido, la obra más sobresaliente, Índole, Herencia, ¿no? Y conjunto de semblanzas biográficas, ¿no? Leyendas y recortes.
Cabe aclarar que ella fue exiliada, acusada, ¿no? Por haber, ¿no? A través de sus obras defendido al indio, por haber hecho en público la situación de nuestros hermanos campesinos en aquella entonces. Ahí plasma claramente eh, la situación del campesino, ¿no? En no, no solamente en Cusco, sino en diversos países, diversos lugares de nuestro país, ¿ya? Aves sin nido es una obra que trata sobre la situación de Quillac, ¿no? Eh, una comunidad en donde es víctima del abuso, de la triología de la iglesia, de la justicia y del patrón, ¿no? Gracias a ellos, los indios, en este caso los campesinos, sufren demasiados abusos. Explotadores eran, ¿no? Eran explotados extremadamente, eran tratadas inhumanamente, ¿no? Por ejemplo, como el rapto de la pequeña hija de Juan Yupanqui, el cobrador de impuestos hace con la complicidad de las autoridades para luego venderlas en Arequipa. La ayuda que brinda don Fernando Marín salva a la hija de Juan Yupanqui. La solidaridad de la familia Marín con los indios humillados, maltratados, simboliza la medición de un elemento externo y civilizador, ajeno a la estructura interna de la sociedad lugareña que rompe el equilibrio tradicional de la explotación del indio, ¿no? Los explotadores se sienten amenazados de afuera por gente que no reconocen el equilibrio de la explotación y por ello deciden suprimir la amenaza de manera violenta, recursos tradicionalmente efectivos para controlar la rebelión del indio. Organizan una asonada popular contra los ¿no? forasteros para asesinarlos. Los esposos Marín escapan a tiempo del atentado gracias a otra intervención, ¿no? Providencial. En cierto modo, otra vez ajena al lugar. Se trata de Manuel, un joven estudiante de jurisprudencia que no, con el exilio de su madre Petronila, se hace presente en la casa de los Marín para salvarlos. Entonces, esta es una obra en donde nos habla, por ejemplo, así por cosas de la vida llegan una familia, los Marín, para defender a los indios, sin interés, porque ellos no eran de ahí. Llegan, claro que tenían dinero, pero tenían otro pensamiento. Llegan ahí por el destino de la vida, ¿no? Para armar un negocio, pero se dan cuenta que ahí los indios, los campesinos eran totalmente maltratados, totalmente tratados de una forma mal, ¿no? Inhumana. Por eso que ellos sacan a la luz. Y por ello las autoridades intentan asesinarlo, traman una asamblea, ¿no? ¿No? En la noche. Y para ello obligan al campanero, ¿no? Yupanqui, ¿no? ¿No? Al campanero, a ver por acá, ¿no? El campanero de la comunidad era pues Yupanqui, Juan Yupanqui, ¿no? Entonces, a él le obligan a tocar la campana, porque en la sierra mayormente en aquellas épocas se comunicaban a través de la campana que había en la iglesia. Tocaban la campana, entonces la comunidad tiene que salir. Entonces, a él le obligan a tocar la campana en la noche y toda la comunidad sale. Mientras que la comunidad es alborotada en la plazuela y la gente, ¿no? De los malos autoridades, dentro de ello el cura, van a incendiar la casa de los Marín,
pero felizmente los marines no estaban ahí, se habían ausentado, ¿no? Entonces viene el juicio, los marines pues denuncian, ¿y quién es el culpable? ¿No? El culpable es y al final va a ir a la cárcel, ¿no? El inocente campanero que fue obligado. Entonces las autoridades le acusan a él porque había tocado la campana en horas de la noche. Va a la cárcel él, ¿no? Eh, entonces él va a la cárcel injustamente y su mujer, pues, ¿no? En este caso Marcelina, lucha para sacarlo. Entonces las autoridades mismos, ellos mismos, ¿no? Le sacan todo, ¿no? Por ejemplo, sacan sus cosechas, sus vaquitas, todo le piden día a día que cuando iba a la cárcel, ¿no? A la comisaría, ofreciéndole que mañana iba a salir, pero nunca sale. Ahí vemos la injusticia, ¿no? Y por un lado también al lado que te digo, lado sublime, por lado amoroso, surge pues, el amor entre Margarita y Manuel, ¿no? Una niña muy hermosa que no tenía padres, ¿no? Estaba en poder al final llega al poder de los esposos Mari. Y Manuel, pues que era también un hijo de una campesina, pero él por cosas de la vida pues había ido a estudiar, ¿no? A Cusco, estaba estudiando Derecho. También llega ahí, ¿no? Se entera toda la situación. Entonces nace el amor y un amor pues fue truncado, ¿no? Por la maldad de las personas, sino que por cosas de la vida, ¿no? También ahí podemos considerar algo malévolo, por ejemplo, ¿no? El comportamiento del cura. Entonces al final, pues cuando ya Manuel y Margarita iban a consolidar su amor, iban a poner en el conocimiento de los señores Marín, ¿no? Desata pues ese momento muy doloroso en donde se enteran que ambos eran hermanos, medios hermanos. Ambos eran hijos de un malvado que había violado a sus madres, ¿no? Bueno, ese es el contenido de, de Aves sin Nido, ¿no? En donde el tema principal es el amor moralmente imposible que nace entre Margarita y Manuel, jóvenes enamorados en víspera del concambio que descubren ser hijo de un mismo cura lujurioso, cura abusivo, cura violador, ¿no? Y aparte también es la lucha de indefensos campesinos contra la prepotencia extrema de gamonales, aliados de malos a sacerdotes y jueces, ¿no? Y las autoridades, ¿no? Con esto, Clorinda Mato de Turner hace una denuncia, hace conocer al país, por eso que fue, ¿no? Exiliado a otro país, ¿no? Entonces, y así, ¿no? Empiezan a manifestarse la literatura provinciana y más adelante pues van a surgir otros literatos que también van a eh, eh, testimoniar todas las cosas que pasaban en aquellas épocas de nuestros hermanos campesinos en poder de los gamonales y con sus aliados sacerdotes, jueces, policías, etc. Bueno, jóvenes, eso ha sido todo por hoy. Gracias por su atención. Espero que haya quedado claro. Si hubiese alguna duda, estaremos clarificando en horas de la tarde. Y por favor, para poder desarrollar las actividades, tienen que revisar el libro. ¿Ya? Gracias.